Hola, soy Montse Díaz, doctora en Psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. En esta nueva entrega vamos a hablar con Leticia Olave. Hola Leticia, ¿qué tal? Hola, buenos días, Montse, muy bien. Días. Pues vamos a ver quién es Leticia. Leticia Olave es doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Psicología Clínica y Legal y Forense también en la Universidad Complutense de Madrid y es máster general sanitario en UDIMA. Forma parte del Grupo de Investigación de Salud y Ajuste Psicosocial de la Universidad Internacional de Valencia y también colabora en una investigación con la UCM y la Universidad de Deusto y trabaja como perito fundamentalmente en casos de acoso laboral. Pero hoy vamos a hablar de cirugías estéticas y vamos a hablar de cómo cambia nuestro cuerpo gracias al bisturí. ¿Por qué? Pues porque hemos visto, ¿verdad?, que hay un aumento de las cirugías estéticas en los últimos años de un 215%, una cifra tremenda. Pues Leticia, ¿a qué crees que se puede deber? Porque hay una mayor insatisfacción con nuestro cuerpo, porque hay mayor disponibilidad. Es verdad que después de la pandemia hubo mucho boom, ¿verdad?, de ese tipo de cirugías. ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que no se debe solo a una única cosa, sino que hay varios factores. Pues como bien estás diciendo, probablemente sea que tenemos mayor disponibilidad de los tratamientos, eso por un lado. Mayor disponibilidad y como más accesibilidad también a verlo. Antes, hace muchos años ya, yo creo que teníamos acceso a las personas que se habían operado con algún tratamiento, con alguna cirugía estética, pues a través de las revistas, pues en el Hola, en las revistas, ¿no?, de prensa rosa, pues sí podíamos ver que alguna famosa se había hecho algún retoque. Ahora mismo, por ejemplo, con las redes sociales, podemos estar viendo constantemente a personas que se han operado o que se han hecho alguna cirugía estética, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que es más accesible en cuanto a recursos económicos, o sea, probablemente es más fácil o más accesible para muchas personas hacerse algún tratamiento que hace años. Es verdad que se tenía asociado como muy al famoseo, a las personas que salían en las revistas, ¿no? Y esa necesidad, ¿no?, de tener un determinado estatus estético, ¿no? Y todo esto como que se ha democratizado bastante, ¿no? Exacto. Yo creo que ahora cualquier persona, hasta pues nuestros vecinos o cualquier persona con la que podamos entablar una conversación en el día a día, puede tener hecho algún retoque o alguna historia de cirugía estética. Antes no era tan común. Como estabas apuntando antes, la pandemia, y esto lo dicen varios estudios, ha hecho mucho daño. Bueno, entre otras cosas, ha beneficiado al sector. Según nos miren, ¿no? Sí, ha beneficiado al sector sin duda, porque no olvidemos que esto es un negocio. Pero bueno, pues después de la pandemia, las cirugías estéticas han aumentado muchísimo. Hay muchísima más solicitud y la gente tiene menos reparo a hacérselas. Quizás antes pues se cuidaba, ¿no? Se intentaba, no sé si es cuidar el bolsillo o no se atrevían tanto a hacerlas, pero a raíz de la pandemia muchísimas más personas se están operando. Lo que nos dicen pues algunos estudios o por ejemplo datos de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, lo que nos dicen es que después del confinamiento, pues muchas personas no tenían ese reparo a gastar. Se sentían mucho más libres de hacer un gasto dedicado a la cirugía estética. Tenían más deseos de sentirse jóvenes, ¿no? O sentirse rejuvenecer después de haber estado encerrados tantos meses. También nos dicen que las personas fuimos más conscientes de los cambios físicos cuando estábamos confinados y ahora te cuento por qué puede ser. Quizás también nos dicen que algunas personas habían estado aplazando pues hacerse algún retoque y después de la pandemia fue como, venga, tenemos que vivir el momento y vamos a hacer lo que no hemos querido hacer y entre otras cosas operarnos. Quizá porque... perdona, dime. No, bueno, mejorar la autoestima y la confianza, Montse, Eso te iba a decir. Quizá muchas veces el hecho de estar en el día a día sin tener la capacidad de introspección, ¿no?, de analizarse, que teníamos ese tiempo durante la pandemia, ha hecho que mucha gente, ¿no?, se fije en los defectos que tenía físicamente y por ahí empezar ese proceso, ¿no?, de empezar a pensar. Y quizá también cómo nos vemos delante de la pantalla, ¿no? El uso de las redes sociales, ¿no? El uso de Zoom, ¿no? No es lo mismo verte al natural que verte a través de una pantalla o verte las fotos con los filtros que quieres utilizar, ¿no? Quizá puede ser otro factor. Totalmente. Bueno, a raíz de la pandemia, pues empezamos, ¿no?, con el boom de las videollamadas, el teletrabajo y a estar muchísimo más tiempo conectados con otras personas
a través de la pantalla. Entonces, indudablemente, esto ha tenido un peso tremendo. No es lo mismo verte al espejo un rato cuando sales de la ducha, te lavas los dientes y ya te pones a funcionar en tu día a día, que estar mirándote en un espejo, porque al final cuando nos estamos viendo frente a cuando estamos en una interacción en una cámara, claro, en la pantalla te estás viendo reflejada, es como verte en un espejo durante horas y horas y horas todos los días. Claro, esto al final, pues no en todas las personas, pero muchas personas sí puede activar determinados sesgos atencionales y de repente la arruga que, bueno, sabías que tenías pero no te fijabas, a estar viéndote la arruga 6 horas al día o 8 horas al día, claro, es como ponerla en una lupa. Pues ya sabemos qué pasa con la atención, que cuando te fijas más en algo, cuando pones el foco atencional en algo, se hace mucho más grande. Pues claro, hay mucho más deseo y muchísimas más ganas de operarse después de estar viéndote tantas horas. Y yo pregunto, ¿las personas que demandan ese tipo de cirugía estética tienen mayor prevalencia o mayor coexistencia de trastornos mentales? ¿Puede ser un factor relacional, no causa-efecto? Que nosotros sabemos que lo de causa-efecto de psicología tenemos que tener muy claro para que lo cataloguemos como tal, pero puede tener una cierta correlación. Sí, puede tener correlación. De hecho, existe comorbilidad, se suele dar a la vez, sobre todo el trastorno dismórfico corporal. Uh-huh. La prevalencia varía mucho de unos estudios a otros y de unos países a otros, porque sabemos que además hay en algunos países donde hay muchas más cirugías estéticas que en otros. Pero pues los datos oscilan entre un 20% más o menos y a un 40%, 40 y pico por ciento de prevalencia del trastorno dismórfico corporal. Esto quiere decir que es pues que muchas personas que se van a someter o que se quieren someter a una cirugía estética, lo que hay de base es pues esa insatisfacción constante y permanente con algún aspecto concreto de su físico, pues puede ser la nariz, puede ser el pecho, las caderas, los glúteos, en fin, las arrugas de la frente, los dientes, es que puede ser cualquier parte del cuerpo, hasta un brazo, o sea, y es esa, pues un montón de pensamientos distorsionados que giran en torno a esa parte concreta del cuerpo, sesgos atencionales que lo perciben muchísimo más, bueno, desagradables, ¿no? Hay un autorrechazo a esa parte concreta del cuerpo tremenda. Y en ese sentido, ¿tú cómo crees que han influido, por ejemplo, este fenómeno de las Kardashian, una cosa así, ¿no? Que tienen todo ese boom, ¿no? de cirugías, todo ese boom de cambios corporales, porque las Kardashian tenían un aspecto, luego tuvieron otro, ¿no? Hace unos 10 años que tuvieron ese cambio corporal con una exacerbación de todas las formas físicas, ¿no? Y ahora han vuelto a la delgadez extrema, a que no haya formas físicas. ¿Cómo crees que ha podido influir esto? Hombre, esto impacta directamente. Sin duda, ¿no? Y tenemos claro que esto impacta de una forma u otra, ¿no? Claro, porque, y un poco con lo que comentábamos antes, a través de las redes sociales, todo esto es accesible a millones de personas que lo están viendo constantemente, porque ya sabemos además la adicción de las redes sociales, que eso es otro tema aparte. Otro tema, pero claro, tenemos a millones de personas enganchadas al móvil, mirando redes sociales constantemente y viendo pues cómo se alaban esos cuerpos, pues al final también se crea un deseo y una necesidad de querer conseguirlos, y a través de la cirugía plástica. Y además, algo que a mí me preocupa, es la normalización de someterse a tantas cirugías estéticas, porque las cirugías que llevan esas chicas, esas mujeres, o sea, son tremendas. Eso tiene una repercusión también en la salud, sin duda, ¿no? Y conlleva riesgos. Entonces, que esto se esté normalizando, pues yo creo que es preocupante, porque luego vamos a tener a niñas de 15 años que a lo mejor pues llevan ya 4 o 5 operaciones estéticas. Te digo de 15, de 20 o, en fin, personas muy jóvenes. Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. Y ahora aquí meto baza para nuestro campo, vamos a barrer para nuestro terreno. ¿Crees que sería necesaria una evaluación psicológica antes de cualquier tipo de cirugía estética? Probablemente sí. O sea, al final, sabiendo y teniendo en cuenta lo que los datos nos dicen, que es que hasta en un 40% de los casos puede haber de base un trastorno dismórfico corporal, pues sí, sería conveniente hacer una evaluación psicológica, porque habrá en algunas personas, oye, pues que si quieren hacer un retoque, una intervención menor y acabe ahí, pero en otros casos, y esto también es importante para los propios cirujanos, en muchos casos se van a encontrar con un paciente insatisfecho permanentemente que les va a estar demandando
cirugías sobre cirugías permanentemente, y esto para ellos mismos también es un problema. O sea, creo que probablemente sí habría que hacer una evaluación psicológica previa, tanto por el bien del propio paciente, porque a lo mejor lo que no hay que hacer es una cirugía, sino trabajar en otros aspectos, y lo que necesita es un buen tratamiento pues, psicológico, psicofarmacológico, lo que sea, en cada caso, pero pues eso, por el bien del paciente, y por otro lado por los propios cirujanos, porque en varias revistas he podido ver, en revistas de cirujanos, recomiendan estas evaluaciones previas para distinguir a estos pacientes con el trastorno dismórfico corporal, porque para ellos es un problema. Se ha visto, y hay bastantes estudios sobre esto, que son pacientes que luego litigan más, que causan conflictos a los propios cirujanos, que nunca están satisfechos. En fin, al final, pues es un problema para todos. Sí, porque además el negocio que inicialmente parecía que hubiera, ¿no?, a través de esa cirugía, pues se puede convertir en algo recurrente, en lo que dices, ¿no? Genera al final pleitos, al final tengan ahí esos problemas. Es verdad que hay algunas cirugías en las que el beneficio psicológico vemos que es más claro, ¿no? Cuando hay, independientemente de esa dismorfia, hay un defecto físico evidente, ¿no? Y aquí es verdad que ese beneficio tenemos que tenerlo en cuenta de cara a que ese paciente pueda o no realizar esa intervención. Por ejemplo, una cirugía reconstructiva a una cirugía estética. Y pongo el ejemplo que creo que tenemos casi todos en la cabeza, pues después de un cáncer de mama, ¿no? Cuando ha habido una resección completa, ¿no?, de la mama, no es lo mismo dejar esa mama en una condición suficientemente bien organizada, ¿no?, con una cirugía reconstructiva con cierto toque de estética, que no una cirugía tal como, ¿no?, con ese cierre completo de la cicatriz. En ese caso sí que se podría tener en cuenta que la cirugía estética puede ser beneficiosa, ¿no? Por supuesto, Monse, o sea, totalmente de acuerdo. Y yo creo que no hay que demonizar ni muchísimo menos la cirugía estética. O sea, para muchísimos casos va a ser algo estupendo y va a tener muchísimos beneficios. Y por supuesto, en los casos de cirugías reconstructivas, pues supone un beneficio para el paciente tremendo. O sea, que ahí sí hay muchos casos que sí. Lo que pasa que tenemos que estar, bueno, no sé si atentos o qué palabra utilizar, pero sí tener en cuenta que en otros muchos casos pues puede haber un problema de base y se puede complicar con cirugías constantes y donde hay una insatisfacción permanente. De hecho, muchas veces las pacientes, ¿no?, que van a hacerse algún tipo de cirugía, por ejemplo, la cirugía bariátrica, ¿no?, o se van a hacer un moldeamiento corporal completo, tienen que pasar precisamente por esa evaluación psicológica, porque claro, el cambio no solo es me opero y ya está, sino que después hay que tener una serie de hábitos para mantener peso, para mantener el volumen corporal, que no todas las pacientes son capaces de realizar, precisamente porque no solo es cojo el bisturí o la operación, sino luego hay una serie de acciones que tiene que hacer el paciente, ¿no?, que son necesarias para mantener esa cirugía, ¿no? Exacto, totalmente. El caso de las cirugías bariátricas y de los protocolos que se utilizan, a mí me parecen, bueno, pues muy oportunos y se podrían aplicar a más casos. Lo que pasa es que aquí volvemos un poco a lo que tú comentabas antes. Es un negocio. Sí. Entonces, probablemente, esto ya es un poco hablar por hablar porque no hay estudios sobre esto publicado, pero probablemente a muchas clínicas les compense tener a 3 o 4 pacientes, digamos, desconformes y más litigantes que restringir sus operaciones. Sobre todo el hecho de la oferta y la demanda. Si este cirujano no me responde, me cambio a otro, ¿no? Un poco lo Exacto. que ocurre con la gente que hace tratamientos de fertilidad, ¿no? Si un centro no me responde, pues me cambio a otro, ¿no? Sin escuchar que a lo mejor el criterio médico es el interesante. Si te he operado la nariz 4 veces, pues a lo mejor resulta que no es opción de una quinta, sino hacer una terapia para que aceptes esa nariz que tienes, por ejemplo, ¿no? Exacto, totalmente. Lo que pasa es que esto yo creo que es difícil porque, bueno, tendría que haber protocolos estandarizados en todas las clínicas, psicólogos que te valoren en todas las clínicas y esto lo veo muy lejano. Bueno. Porque además para el negocio no creo que fuera bueno. Y te voy a contar una cosa, una anécdota personal. Yo fui a una clínica, que no voy a decir cuál es, a preguntar por un determinado tratamiento. Sí. Y de verdad que salí como si me estuviera intentando vender un bolso. O sea, cuando he de decir que no veis a Leticia, pero Leticia es una monada de persona.
Gracias, Monse. Sí, en fin, todos tenemos ahí, yo creo que algún complejillo o algo que nos gustaría cambiar. Bueno, yo me acerqué pues un poco por preguntar, por ver cómo es, cómo te atienden, etcétera. Y la verdad que, bueno, no me lo hice, pero salí con esa sensación de decir, madre mía, me están intentando vender una operación o una intervención donde te tienen que, bueno, esta persona me dijo que había que utilizar anestesia general, luego ya he visto que es anestesia, que es sedación. Pero bueno, la cosa es que parece que me estaban vendiendo un bolso o no sé cómo decirte, un producto, y al final te están vendiendo una operación donde pues hay ciertos riesgos, requieres de anestesia, de cirujano, o sea que no es cualquier cosa. Me dio la sensación de que me vendían la operación como si fuera, pues no sé, un viaje de cualquier placer cosa al sin Caribe, importancia. ¿no? Un viaje de Exacto, placer al Caribe. exacto. Y bueno, la verdad que no me gustó y probablemente mucha gente caiga al final. Te lo venden como que no pasa nada, que es una tontería, que te lo haces y ya está. No sé. Mira la moda esta que ha habido, que parece que ha bajado un poco, ¿no? Porque ahora se lo hacen en España, pero los años que se han ido los señores a Turquía a implantarse pelo, Bueno, ha sido una corriente, o sea, yo creo que el Producto Interior Bruto a través del turismo ha cambiado en Turquía, de los señores que se han ido a implantarse pelo, ahora no porque se lo hacen en España, y prácticamente, no sé, creo, ¿no? Que el precio debe ser similar, pero ¿cuántas personas nos han ido a Turquía a implantarse pelo? Señores, ¿no? Y también alguna señora. Y es verdad que esto, fíjate que el ser calvo era una cosa, pues eres calvo como tu padre, como tu abuelo, es una cosa familiar, y ahora como que se ha demonizado, ¿no? Y se asocia el tener pelo, igual que el estar bien en forma física, ¿no? A determinados estándares, fíjate, de éxito social o de éxito económico, ¿no? Fíjate qué salto hemos dado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, antes yo a varias amigas porque esta es otra cosa, yo creo que todos a nuestro alrededor podemos tener gente que se ha hecho alguna operación, algún retoquillo, pues antes de este podcast, para prepararlo, porque es verdad que yo no me dedico a este tema, yo no investigo sobre cirugía estética, ni adicción a la cirugía, ni nada por el estilo, pero sí que me llama mucho la atención porque me causa preocupación a nivel personal, a nivel social, de por qué no aceptamos envejecer, por qué no aceptamos la arruga, por qué no aceptamos el quedarnos calvos los hombres. Nuestro cuerpo. Exacto. ¿No? ¿Por qué no aceptamos nuestro cuerpo, al fin y al cabo, no? Exacto, ¿por qué no aceptamos las bolsas, las ojeras? O sea, son cosas que tienen el cuerpo y ¿por qué no lo aceptamos? Y esto es una de las cosas que yo les preguntaba a mis amigas que sí se han operado y que sí tienen retoques, que sean pinchazos de botox o de ácido hialurónico, lo que sea, les he preguntado, oye, ¿tú qué me dirías? ¿O qué reflexión tienes tú o me puedes dar sobre las cirugías estéticas o sobre los retoques? Y mira, muchas cosas o algo en lo que han coincidido es en que una vez que empiezas no hay marcha atrás. Wow. Y que por qué cuesta tanto aceptarnos como somos, o por qué cuesta tanto aceptar la arruga, porque la arruga no es bella. Y una de ellas me decía, ¿y por qué es más bella en los hombres que en las mujeres? Que esto ya es otra cuestión. Sí, es decir, un hombre envejece bien como el vino y la mujer pues se va haciendo una pasa, ¿no? Entonces, sí, total. No deja de ser un poco ir contra el reloj, ¿no? Querer mantener esa eterna juventud, ¿no? Ya, yo creo que son cuestiones, ¿no? A nivel cultural que deberíamos plantearnos, ¿no? Porque realmente el envejecer, yo lo digo yo que soy mucho más vieja que tú, el envejecer no deja de ser ir adquiriendo no solo sabiduría, sino ir adquiriendo experiencia de vida, que es algo tan bonito, ¿no? El poder decir, tengo 50 años o tengo 60 años, he sobrevivido, no me he muerto por el camino, pero es que además, sí, porque claro, con la cantidad de enfermedades que tenemos alrededor, ¿no? Pues cualquier momento podemos quedarnos por el camino, sino que además, fíjate que puedo enseñarlo y puedo tenerlo y no disimularlo, ¿no? Y tener todas esas cirugías, ¿no? Menores muchas veces o mayores incluso, ¿no? Para intentar tapar ese paso del tiempo. Pero esto ya es un debate muy grande, ¿verdad? Sí, aquí empezamos. Social. Si empezamos con lo pequeñito y fíjate a dónde nos vamos. Bueno, pues Leticia, te tengo que agradecer el que te hayas robado este ratito, ¿de acuerdo? Para hablar de cirugías estéticas y de cómo todos alrededor tenemos a alguien que se ha operado, sin lugar a dudas, y tenemos a alguien que se ha hecho algún retoque y esto es un no parar. Y cada vez más, además antes como que se ocultaba y ahora como que se hace una exacerbación de ello, ¿no? Exacto, ahora pues ha normalizado lo que decíamos antes de las redes sociales. Ahora pues puedes ver sin ningún problema un montón de personas con operaciones, hasta tu vecina te lo dice, o sea que es que ya no se oculta ni es nada raro, ahora se ha normalizado
y está al alcance de todos prácticamente. Incluso puedes ver el proceso, ¿no? Porque hay gente que en Instagram, ¿no?, te va enseñando el proceso de la operación. Tremendo. Bueno, pues nos quedamos aquí. Leticia, muchas gracias. Y como siempre os digo, si os apetece aprender o enseñar de psicología, puede contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Montse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para psicólogos.